El, Buenas noches. Vamos a completar, en primer lugar, la metafísica de Aristóteles, introduciendo o explicando la dualidad entre materia y forma en Aristóteles. Voy a simbolizar materia con la mi griega y forma con la phi. A ver, verán, Aristóteles explica la composición de los entes materiales que, bueno, los entes materiales excluyen a Dios. Dejemos de lado la cuestión de las inteligencias planetarias, es algo de lo cual se discute. No quiero entrar en esos problemas de interpretación. Hablemos de las sustancias materiales, como por ejemplo una roca, una planta, un animal o un artefacto que ha construido el ser humano. Entonces, para él hay una diferencia entre materia prima y materia segunda. Eso tiene que estar muy claro. Lo que me interesa a mí es explicar la materia prima y la forma sustancial. Nuevamente, Aristóteles cree que hay dos tipos de formas, la sustancial y la accidental. Ya voy a tratar de aclarar estas distinciones. Bien, para empezar, quisiera hacer una analogía con el panadero o el pastelero que hace galletas. Él tiene una masa, seguramente estarán ahí componentes tales como harina, leche, huevos, azúcar o tal vez sal. Digamos que esos son los componentes básicos. Hace una mezcla y le esparce por la mesa. Esa masa está informe, es decir, no tiene forma. Supongamos que quiere hacer galletas de animalitos y tiene moldes de lata con figuras de, por ejemplo, un rinoceronte, elefante, una vaca, etcétera. Y una vez que con el bolillo ha aplastado la masa y la hace plana, ¿sí? Coge los moldes de lata y va recortando, aplica esos moldes de lata a la masa que está expandida en la mesa y va recortando esa masa y luego meterá esas figuras en el horno para que a la final tengamos las galletas terminadas. Bien, a partir de este ejemplo, veamos los dos componentes que son materia y forma. La materia es la masa, compuesta básicamente por harina y otros componentes, o ingredientes más bien dicho, y la forma es el resultado de aplicar ese molde de lata a la masa, ¿sí? Ahí tenemos materia y forma. Bien, este ejemplo me sirve como punto de partida para explicar lo que son materia y forma en Aristóteles. Bueno, en primer lugar, la masa de la que está hecha la galleta, donde está harina, huevos, posiblemente leche, eso para Aristóteles es materia segunda, ¿sí? ¿Por qué materia segunda? Porque todo eso, esa mezcla
que a la vez tiene parte de harina, leche, huevos y sal o azúcar, esos 4 ingredientes son materia, pero que ya tienen su propia forma. ¿Sí? Si es que hablamos, por ejemplo, de huevo, o harina, esas materias ya son algo. ¿Sí? Si nosotros decimos, ¿qué es? ¿Es sal o azúcar? Tienen una esencia. Esa materia segunda, que es la sal o el azúcar, tienen una forma, ¿sí? Que les hace especificar que sean o azúcar o sal. ¿Sí? Bien, igual podríamos decir con la leche o el agua. Esas materias que son leche o agua ya tienen una esencia, una forma que les determina para que sean lo que son. O son leche o es agua. ¿Sí? Entonces, esa materia que ya está informada, que ya tiene una forma, eso para Aristóteles es materia segunda. ¿Sí? A ver, ejemplos de materia segunda son el caucho, el oro, la madera, etcétera, la lana o el algodón, ¿sí? El papel, la tela, esos son materias segundas. ¿Sí? A ver, el ladrillo. ¿Sí? A ver, aunque este ejemplo no me gusta mucho, pongamos caucho. ¿Sí? ¿De qué está hecha la puerta? Eso es madera. Eso es una materia segunda. Y si es que habláramos de una estatua, entonces la materia segunda es bronce o mármol u otro material. Y eso es materia segunda. Pero aquella materia de la que les quiero hablar es la materia primera. ¿Sí? Ahora, para entender lo que es la materia primera, simplemente tenemos que pensar en un principio que ya está presente en el poema de Parménides y que nosotros tuvimos la oportunidad de ver en otra de las clases de estas tutorías. Y es simplemente un principio muy abstracto, o si quieren ustedes, lógico, que está exigiendo o requiriendo que para que haya una atribución, es decir, para que prediquemos una propiedad de algo, tiene que haber un sujeto que sea el receptor al que vamos a dar la propiedad. ¿Sí? Es lo que podemos imaginarnos si pensamos en la almohadilla y el alfiler. ¿Sí? Que es una analogía que muy posiblemente la empleé cuando explicaba Parménides. Esta es la almohadilla y este es un alfiler. ¿Sí? A ver, la almohadilla hace el papel de sujeto. ¿Sí? O con otra palabra, el substancia, en el sentido etimológico de estar debajo. ¿Sí?
Sub es debajo y sto es el verbo estar de pie, estar parado, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Entonces, el i, el alfiler es simplemente una propiedad, una forma, ¿sí? Bien. Podríamos decir un atributo, ¿sí? Una cualidad. Bien, entonces, ¿para qué traigo a colación esta analogía entre sujeto y propiedad? Si es que yo digo S es P, ¿sí? El sujeto S tiene la propiedad P. Esto es una atribución. Estoy predicando esta propiedad de un sujeto, ¿sí? Para que esa atribución sea posible, tiene que existir el sujeto, ¿sí? Algo que reciba la propiedad, ¿sí? Aquí está el dibujo y aquí está la idea de hacer una composición, ¿sí? Bien, si es que no existiera el sujeto, entonces sería imposible la predicación, ¿sí? Bien, si no hubiera la almohadilla, ¿en dónde voy a pinchar el alfiler? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, para poder, Parménides decía que para pensar o para pensar en algo o hablar sobre algo, tiene que haber esa entidad sobre la que estamos hablando o en la que estamos pensando, ¿sí? Con otras palabras, y para expresarnos negativamente, según Parménides, sobre lo que no es nada de nada, no cabe ni pensamiento ni lenguaje, ¿sí? Solo podemos hablar o pensar el ser. Del no ser no hay modo de pensar ni hablar. Bien, este principio parmenidio es acogido por Aristóteles y piensa que para que podamos nosotros hacer una predicación y, por ejemplo, decir, esto es un huevo, esto es una planta, esto es una gallina, tiene que haber un sujeto que reciba esa forma, ¿sí? Entonces, es simplemente para posibilitar la predicación que Aristóteles introduce esta dicotomía entre materia y forma. La materia prima es el sujeto último de predicación. Es lo que va a recibir la forma sustancial, ¿sí? Es el, bien, pero en sí mismo estamos hablando de la materia primera, ¿sí? Es el sujeto último de la predicación. Sujeto último de la predicación. Aquello a lo que atribuimos las formas, específicamente las formas sustanciales, es la materia prima. ¿Qué es la materia prima? Aparte de ser el sujeto último, ¿sí? ¿Por qué digo último? Porque, a ver, si tenemos la materia y la forma, en conjunto esto es la sustancia, ¿sí? Sí, por ejemplo, regresemos al caso de la galleta.
tenemos materia prima, no la materia segunda. Aquí hagamos la distinción. Yo les puse el ejemplo del el pastelero que hace galletas y en el caso de él, lo que tenemos es materia segunda, aquí está, harina, ¿sí? Y la forma, eso eran la figura, ¿sí? El perfil que tiene de gato, de elefante, etcétera. Pero en base a ese ejemplo, yo quería generalizar y avanzar a algo que es mucho más profundo, más general, ¿sí? Bien. Ahora, la materia primera es totalmente indeterminada, ¿sí? Lo cual quiere decir que no pertenece a ninguna de las categorías, ¿sí? Tenemos las categorías de sustancia, eh, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, a ver, hábito, bueno, es decir, una que podemos, para memorizarnos la cuestión de espacio y tiempo, ya están 9, me falta una más. La materia prima no pertenece a ninguna de esas categorías en acto. Cuando decimos que es indeterminada, estamos diciendo que no es nada de nada en acto, ¿sí? Es todo en potencia, ¿sí? Bien. Verán, la harina ya es algo en acto. Es harina, por lo tanto, eso es materia segunda. Si es que hablamos de vidrio, eso no es materia primera, porque el vidrio ya tiene una esencia que es propia suya, la de ser vidrio. Por lo tanto, es materia segunda. La materia primera no es ni caucho, ni oro, ni leche, ni agua, ni harina, ni azúcar, ni sal. No es nada de nada, pero en acto. En cambio, en potencia es todo eso. La materia prima es agua en potencia, es leche en potencia, pero en acto no es nada de nada, ¿sí? Es decir, no es ni roca, no es un mineral, no es una planta, no es animal, no es un ser humano. En acto, pero en potencia sí es todo eso, ¿sí? Bien. Nada en acto, todo en potencia. Entonces, creo que con esto, con estas tres características o cuatro, estamos caracterizando lo que es la materia primera, ¿sí? Y por otra parte, la forma sustancial, para Aristóteles hay una clasificación, el famoso árbol de Porfirio, que nos dice que las sustancias pueden ser o inmateriales, en este caso está Dios, dejemos si es que otras inteligencias están en esa categoría, no quiero meterme en ese problema, y los cuerpos. Los cuerpos a su vez son inanimados o animados. En la primera categoría están los minerales, ¿sí? Dentro de los animados están las plantas y los animales, y finalmente dentro de este último grupo están lo que tradicionalmente se conoce con el nombre de brutos o bestias y el ser humano, ¿sí? Hay la suposición que ya no es compartida en nuestros días de que solamente el ser humano es el que monopoliza la razón o inteligencia, ¿sí? Bueno, eso podría estar bien hace 2500 años, ahora no. Bien, entonces esa es la clasificación de las sustancias, ¿sí?
Entonces, la forma sustancial puede ser el de cuerpo, puede ser de mineral, puede ser de animal, puede ser de planta o finalmente de ser humano. ¿Sí? Esas son las formas sustanciales. Ahora, una vez que una forma sustancial se une a la materia primera, ahí tenemos la sustancia y a este compuesto le añadimos accidentes. Y esa es otra forma más. ¿Sí? Bueno, creo que con esto hemos dado un pequeño paso más en la comprensión de la metafísica aristotélica y ese era el propósito de esta pequeña lección como un apéndice a la otra tutoría que vimos de Aristóteles. Muchas gracias.